Hola a todos y bienvenidos una vez más a ROSMED. El día de hoy voy a hablarte acerca de lo que son los antivirales. Vamos a hablar generalidades, obviamente a modo de resumen, entonces vamos a iniciar. Entonces, los antivirales van a ser fármacos, bueno, obviamente vamos a iniciar primero con el concepto, ¿no? Son fármacos de origen sintético o natural que son diseñados para poder inhibir la replicación de los virus en el organismo, obviamente, en este caso en el humano, interfiriendo en estos procesos específicos del ciclo viral, ¿no? Ya sea la entrada, la replicación, el ensamblaje o la liberación, y esto vamos a verlo aquí y también en otras de las imágenes que tenemos aquí y también acá, ¿no? Bien, entonces dicho esto vamos a mencionar pues obviamente qué son los virus, ¿no? Entonces, los virus son agentes infecciosos muy pequeños, más simples que cualquier célula. No se consideran organismos vivos ya que no pueden reproducirse por sí solos. Necesitan invadir a una célula huésped para poder recién multiplicarse. Y de hecho otro de los, bueno, no es un concepto en sí, pero también se les menciona como parásitos intracelulares obligados. Aquí tenemos algunos ejemplos de virus, por ejemplo, el bacteriófago, que tiene una forma muy peculiar. Este es un virus que infecta bacterias y se estudia mucho en biología molecular porque funciona como un modelo para poder entender cómo los virus insertan su material genético en una célula huésped, ¿no? En segundo lugar tenemos el virus de mosaico del tabaco. Dentro de incluso de la historia de la virología es muy importante saberlo, ya que fue el primer virus descubierto. Obviamente por el nombre sabemos que infecta plantas de tabaco y produce un patrón en forma de mosaico en sus hojas, ¿no? Y como mencioné, es muy importante, reconocerlo o recordarlo cuando hablamos de virología. Ya entrando al campo, en este caso de la clínica, específicamente de enfermedades que provocan a los seres humanos, pues vamos a hablar de los adenovirus y de la virus de la gripe, ¿no? Que son los más conocidos. El adenovirus en realidad no solamente es un virus por sí solo, es un grupo de virus que puede causar enfermedades respiratorias, conjuntivitis y cuadros gastrointestinales. Son virus de ADN de doble cadena. Por otra parte, los más famosos son los virus de la gripe. Estos virus de la gripe como tal, también conocido como la influenza, es uno de los más conocidos y va a infectar las vías respiratorias humanas y como tal puede también provocar epidemias estacionales, ¿no? Básicamente también se menciona que van a poseer algún ARN segmentado, no un ARN completo, segmentado, lo que facilita la aparición en este caso pues de las nuevas variantes. Entonces, como ya mencionamos, pues no son organismos vivos, debido a que existen características de la vida, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el metabolismo propio o la capacidad de reproducirse sin ayuda, y esto, pues los virus no lo tienen. Además, como mencionamos, son agentes infecciosos, no necesariamente patógenos. Estos debido a la razón que hemos mencionado con respecto a que no son organismos vivos, son agentes infecciosos, no patógenos. Y también con respecto al material genético, ya mencionamos pues que los virus contienen material genético que puede ser un ARN o puede ser un ADN. Ojo con esto porque nunca pueden existir ambos a la vez. En este ejemplo pusimos el ARN segmentando, que no es lo mismo a un ARN completo, ¿no? Ahora, también se menciona que algunos virus además pueden poseer, antes también de eso me olvidé, pero ya eso lo vamos a mencionar en lo que es la estructura. El material genético va a estar dentro de lo que vendría a ser una cápside en algunos virus, en otros virus no, esto lo vamos a ver más adelante. Y como mencionamos también, pues van a poseer incluso una envoltura lipídica externa que obtienen, en este caso, de la propia célula que van a infectar, ¿no? Listo. Vamos entonces ahora sí a hablar acerca de la clasificación, es una de las cosas más importantes. Ahora que ya tenemos claro cómo son en todo caso qué son los virus y todo ello, hablemos de la clasificación. Entonces, obviamente va a depender de la clasificación entender cómo se comportan, cómo infectan y sobre todo porque algunos responden de manera distinta a los antivirales o algunos desinfectantes, ¿no? Entonces, la primera manera de poder clasificar es con respecto a la presencia o ausencia de lo que son las envolturas, ¿no? Entonces, en primer lugar vamos a tener a los virus desnudos, también conocido como sin envoltura, virus sin envoltura. Estos virus están formados únicamente por lo que vendría a ser el ácido nucleico, ya sea un ADN o ARN y una cápside, ¿no?
todo esto de naranja vendría a ser la cápside. A su vez, esta cápside está compuesta por subunidades llamadas capsómeros, estos de aquí, ¿no? De la misma manera, en este caso, en los virus con envoltura, ¿no? Pero volviendo a lo que son los virus desnudos, un detalle muy importante es que el material genético sí está protegido por la cápside, pero no es que esté libre, ¿no? Pero lo que sí no existe en los virus desnudos es que no tienen una membrana externa adicional. Suelen ser más resistentes a condiciones adversas como cambios de pH, temperaturas e incluso algunos detergentes. Bien, vayámonos a los virus con envoltura. Los virus con envoltura van a poseer o tienen como tal un ácido nucleico, además que también poseen la cápside. Nuevamente, esta cápside contiene estas subunidades que son los capsómeros, y aquí lo más importante es esta envoltura lipídica. Esta de aquí es una envoltura lipídica externa, obviamente derivada de ¿quiénes? De la membrana de la célula huésped, en la cual se inserta glucoproteínas virales, ¿no? Que también son conocidos como las espículas, ¿no? Esto supongo que ya lo han visto en virología. Entonces, esta envoltura le da mayor, obviamente, capacidad de evadir el sistema inmune, pero lo hace también más frágil frente a los desinfectantes como el alcohol, detergentes y el calor. ¿Ok? Otra de las maneras de poder clasificar los virus son según el tipo de ácido nucleico, ya sean ADN o ARN, ¿no? Entonces, para poder entender un poquito mejor, vamos a ver la diferencia entre estos dos. Vayámonos en primer lugar con los virus ADN. Generalmente se replican en el núcleo de la célula, en el núcleo, ¿no? Además van a usar la maquinaria de la replicación del ADN de la célula para copiar su genoma. Es decir, aquí está la célula como tal, que es en este caso el huésped, imaginemos un hepatocito, lo que sea, ¿no? Entonces, lo que hace el virus es agarrar la maquinaria del núcleo para poder replicarse. ¿Ok? Entonces va a transcribir su ADN a ARN mensajero utilizando, pues, ¿quién? La ARN polimerasa 2 ¿de quién? Del huésped, porque utiliza aquí básicamente lo del huésped. Y luego ese ARN mensajero, en este caso pues se va a traducir en proteínas virales en el citoplasma. O sea, primero va al núcleo y el segundo paso lo va a hacer en el citoplasma, ¿no? Un ejemplo de estos vendría a ser el adenovirus o el herpes virus, entre otros. Por otra parte, los virus ARN ya también, en su mayoría se van a replicar en el citoplasma. Van a depender en este caso del tipo de ARN, porque existen dos tipos de ARN en este caso. No estamos hablando de los ARN mensajero ni nada de eso. Estamos hablando de ARNs que van a poseer una cadena positiva o van a poseer una cadena negativa, ¿ok? Entonces, si poseen una cadena positiva, es decir, ARN de cadena positiva, van a funcionar directamente como un ARN mensajero y la célula puede traducirlo inmediatamente a proteínas. Por otra parte, si ya también es una cadena negativa, primero va a necesitar, pues, a la ARN polimerasa dependiente del ARN que el propio virus trae en su cápside. Y obviamente, tras eso, va a convertirlo en un ARN mensajero, ¿no? Entonces, de hecho, algunos virus ARN, como el retrovirus, que en este caso el ejemplo más conocido es el VIH, convierten su ARN en ADN mediante la transcripción inversa y luego la van a integrar al genoma de las células huésped, ¿no? Entonces, de manera rápida, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Pues los virus ADN dependen más del núcleo y de las enzimas de la célula, pero los virus ARN suelen tener su propia maquinaria y trabajan más en el citoplasma, pues, del huésped. Dicho esto, vamos a pasar a hablar acerca de las vías de transmisión, porque recordemos que los virus, pues obviamente fuera del huésped, no van a poseer, digamos, una propia vida, ¿no? Una vida propia, en este caso fuera de la célula. Por eso van a necesitar mecanismos de transmisión o vías de transmisión que les permitan pasar de un huésped a otro. Entre los más importantes vamos a tener al más famoso, transmisión oral. Ocurre cuando el virus entra al organismo, pues a través de la ingestión de agua o alimentos, obviamente contaminados, o por las manos al llevarse a la boca, ¿no? Aquí los ejemplos más conocidos vendría a ser el poliovirus, que es el que ocasiona la poliomielitis. Luego tenemos al rotavirus, ¿no? El rotavirus, de hecho, es una de los
de los agentes infecciosos que va a ocasionar las diarreas, ¿no? Pero en este caso más a infantes. Y finalmente la hepatitis, ¿no? La hepatitis A. Fuera de estos, pues también vale mencionar que es importante que están asociados mucho con la mala higiene o la contaminación fecal oral. En segundo lugar, vamos a tener a la transmisión genómica, ¿no? Es decir, una manera en este caso de decirlo también es vertical. Otra de las maneras en las cuales se puede mencionar ese tipo de transmisión. La más famosa es que va a pasar de la mamá al hijo. ¿Ok? Entonces, esto sobre todo va a pasar cuando el virus pasa, como mencionamos, de la madre al hijo. ¿Durante qué? Durante el embarazo, en este caso vía transplacentaria, durante el parto, en el caso que haya contacto con secreciones y también la lactancia. Entonces, el embarazo, el parto y la lactancia, ¿no? Obviamente la lactancia por la leche materna. Aquí unos ejemplos, los ejemplos más conocidos vendrían a ser el VIH, el citomegalovirus, que es conocido como el CMV, si no me equivoco, sí. CMV, el virus de la rubiola o la hepatitis B, ¿no? También es importante mencionar que esta vía es crucial porque los recién nacidos tienen incluso un sistema inmune, pues obviamente inmaduro. Ahora, en tercer lugar tenemos el contacto cutáneo directo. En este caso estamos hablando que básicamente el virus va a entrar por contacto piel con piel, especialmente cuando hay microlesiones, ¿no? Aquí los más famosos pues es el VPH, ¿no? El VPH, que es el virus del papiloma humano, va a ocasionar lo que son las verrugas, ¿no? También vamos a tener lo que es el herpes simple. El herpes simple, sobre todo el de tipo 1, que va a ocasionar lesiones orales y que en algunos pacientes pueden mencionarlo como fuego, ¿no? Ahora, también se menciona que muchos de estos virus que hemos mencionado y otros más pueden permanecer latentes en el organismo, ¿no? Bien, vamos a pasar entonces luego a los trasplantes, que es otra vía de transmisión también, ¿no? Los virus también pueden transmitirse mediante los órganos, tejidos o también la sangre contaminada. Algunos ejemplos aquí va a ser el CMV, nuevamente el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, hepatitis B y hepatitis C, el VIH, que también es aquí, que en esta lista entra. Entonces, de esta manera también es importante saber que por eso se hacen rigurosos controles de la serología en bancos de sangre y también al momento de hacer el trasplante de órganos, ¿no? Ahora, otra de las maneras de transmitir son las gotitas de flu, que también creo que los doctores suelen preguntar, ¿no? También es conocido como los aerosoles, que también algunos doctores también suelen decirlo. Entonces, estos aerosoles o las gotitas de flu van a ser gotitas respiratorias que se expulsan al toser, estornudar o hablar. Aquí los ejemplos más comunes pues va a ser la influenza, ¿no? La influenza, que es la que ocasiona la gripe. ¿Qué más? El más famoso, el COVID-19, que vendría a ser el SARS-CoV-2. Y también lo que vendría a ser el VRS, que es el virus respiratorio sincitial. Algunos de estos virus pueden quedar incluso en las superficies, por ejemplo, imaginemos en una taza, en un lápiz, y estas herramientas en las cuales pueden quedar objetos o cosas van a ser conocidos como las fomites, ¿no? Y de esta manera pues el contagio se va a incrementar más. Finalmente, antes también, todavía nos quedan dos. Hablemos de la inoculación directa, ¿no? La inoculación directa se refiere a la introducción del virus directamente a la sangre o a tejidos sin pasar por barreras naturales, ¿no? Por ejemplo, aquí el más famoso es la rabia. La rabia. ¿A través de qué? De las mordeduras de los animales, ¿no? En el caso que obviamente lo tenga. Luego de eso tenemos el VIH, que también está aquí, y también la hepatitis B y también la C. Esto sobre todo por aguas contaminadas, agentes laborales o el consumo de drogas por inyectables, ¿no? Ahora se menciona que uno de los datos muy curiosos de esto es que esta vía suele asociarse mucho con un riesgo alto de infección. Y finalmente, transmisión sexual. El virus aquí pues obviamente se va a transmitir por contacto con fluidos, sobre todo los fluidos genitales o mucosas durante la relación sexual. Y los más famosos, VIH, VPH, el herpes simple de tipo 2, aquí de tipo 2, y la hepatitis B, ¿no? ¿Listo? Recordemos también que en este tipo de vía de transmisión, pues obviamente el preservativo va a reducir de manera muy significativa el riesgo de transmisión.
por no decir que es el único método para poder evitar la transmisión. Ok, entonces vamos a hablar del ciclo de vida de un virus, ¿no? Como ya hemos recalcado varias veces, los virus no tienen vida propia, así que van a depender de la célula huésped para poder multiplicarse, replicarse, y su ciclo de vida va a depender de 5 etapas fundamentales. Vamos a mencionarlos: fijación, en segundo lugar la penetración, en tercer lugar la replicación y expresión del gen, luego el ensamblaje y finalmente la liberación, ¿no? Vamos a hablar de cada uno de estos de manera obviamente resumida, porque esto es muy complejo, pero vamos a mencionarlo lo más importante con respecto a farmacología, ¿no? Entonces, en primer lugar, la fijación. La fijación también es conocido como adsorción. En el caso del virus, obviamente este va a reconocer y se va a unir a los receptores específicos en la membrana de la célula huésped, ¿no? Entonces, básicamente es como una llave que va a encajar en una cerradura, por eso es que acá podemos observar esto en este gráfico, ya que cada virus va a necesitar su receptor específico. Por ejemplo, el VIH se va a fijar sobre todo a los CD4, ¿ya? Y otro ejemplo de estos vendría a ser, también a su vez, en este caso a los CD4, y también junto con sus correceptores el CCR5 y también el CXCR4, ¿no? Son correceptores, ¿no? Entonces, los virus en este caso del VIH van al CD4 y juntamente con sus receptores. De esa manera podemos obviamente entender este tipo de analogía, ¿no? Ahora, algunos fármacos en este caso relacionados, ya para mencionarlos, son los inhibidores de la entrada o de la unión. Entonces ya con esto tú te puedes dar cuenta que existen fármacos específicos ¿para qué? Para mitigar el primer paso, es decir, de la absorción, ¿no? Uno de los fármacos más conocidos para el uso del VIH vendría a ser el Maraviroc, que lo que hace básicamente es interferir con este primer paso, ¿no? Ahora, en segundo paso tenemos la penetración y pérdida de envoltura. Entonces, una vez fijado, en este caso acá, en primer lugar el primer paso, tiene que entrar, ¿verdad? Entonces, por eso es que llamamos al segundo paso a la penetración. Entonces, el virus va a entrar a la célula, ¿por qué? Por endocitosis, pero también puede hacerlo por fusión directa con la membrana, si tiene envoltura. Entonces, si un virus si no tiene envoltura, si no tiene esa membrana externa, va a entrar por endocitosis. Si tiene la membrana externa, si tiene esa membrana, que es lo que hemos hablado hace rato, pues va a tener que hacer la fusión indirecta con la membrana, ¿no? Y se recuerdan que en este caso mencionamos que arrastraba básicamente pues la envoltura que era lipídica, ¿no? Entonces por eso justamente va a tener esa envoltura lipídica, debido a que va a ser una fusión directa con la membrana. Ahora, luego de esto ocurre lo que vendría a ser la desnudación, dentro obviamente de este proceso, de este paso 2. La cápside se va a desarmar y el material genético pues obviamente va a quedar libre en el interior de la célula, ¿no? Ahora, con respecto a este segundo paso, existen también fármacos relacionados, por ejemplo la amantadina, la rimantadina, que lo que hacen es bloquear la entrada, es decir, también básicamente lo que vendría a ser la desnudación en el virus de la influenza A, aunque hoy en día pues casi no se usan mucho porque ya este virus tiene demasiada resistencia, ¿no? Pero los demás virus sí lo hacen. Otros fármacos sí, en este caso, pueden eliminar este proceso, ¿no? Este paso 2. Posterior a esto se da lo más importante, replicación y expresión génica, ¿ok? Entonces, básicamente, aquí vamos a tener también lo que vendría a ser el genoma, en este caso obviamente el genoma viral, con respecto a si va a tomar el control de la maquinaria celular o lo va a hacer de manera sola, ¿no? Recordemos que los virus de ADN, como ya hemos mencionado, estos agarraban la maquinaria ¿de quién? De la propia célula, pero los virus ARN hacían todo lo contrario. Ellos tenían, la gran mayoría lo que hacía es agarrar su propio ARN y en este caso pues recién replicarse acá adentro, ¿no? Es decir, estos son más independientes y estos son más dependientes a la célula. Bien, entonces el genoma viral, ya sea un ADN o un ARN, va a tomar el control de la maquinaria celular. Esta es una célula, este es un virus, en este caso ADN, ¿ok? Vamos a primero empezar con eso. Entonces, este virus que tiene ADN suele entrar al núcleo, ¿verdad? Es lo que hemos mencionado hace rato. Y va a usar las enzimas del huésped para poder producir, ¿qué? El ARN mensajero, ¿no? Y luego de eso, pues duplicar recién su ADN.
Ahora, esto va a depender mucho, porque si en el caso sea un ARN mensajero, si es un virus que tiene ARN, también va a depender de qué tipo, en este caso, pues de cadena va a tener. Entonces esto lo vamos a mencionar de manera más sencilla, ¿no? Los virus de ARN de cadena positiva, por ejemplo, el picornavirus, el flavivirus, de hecho el más conocido, el coronavirus, van a ser virus que van a actuar directamente como ARN mensajero. ¿Y de dónde sale ese ARN mensajero? Tú te preguntarás, pues ellos lo tienen básicamente en sí mismos. ¿Y quiénes obviamente lo van a hacer? Pues los ribosomas, ¿no? En este caso, que lo van a traducir inmediato, obviamente dentro de la célula, ¿no? Entonces imagínate, viene un virus que tiene un ARN, los ribosomas están aquí dentro de la célula y como ven un ARN mensajero que ya está listo para, pues obviamente, realizar el proceso de las proteínas, agarran y lo replican, ¿no? Entonces, de esa manera, pues podemos decir que los ARN virales se replican en el citoplasma. ¿Debido a quién? Porque los ribosomas están en el citoplasma, usando pues lo que vendría a ser algo muy importante, algo conocido como el RDRP. ¿Qué es esto? Esto es básicamente el RN polimerasa dependiente de ARN, que va a sintetizar nuevas hebras de ARN, ¿no? Aquí el ejemplo más famoso con respecto a la cadena de virus, los virus de ARN de cadena positiva van a ser lo que vendrían a ser, ya mencionamos, ¿no? El coronavirus, el flavivirus, y como tal estos genomas, pues obviamente se van a empaquetar en cápsides junto a las proteínas estructurales. Ahora, hablemos de los fármacos en este tercer paso, sobre todo para los ARN de cadena positiva. ¿Okay? Para esto algunos fármacos, por ejemplo en la hepatitis C, está lo que vendría a ser el sofosbuvir, que va a inhibir lo que vendría a ser la RN polimerasa dependiente de ARN, que es conocido como el NS5B. Obviamente dependiendo de cada virus, ¿no? No es lo mismo un virus de la hepatitis C con respecto al coronavirus y entre otros los demás virus. Por otra parte, por ejemplo, otro de los fármacos, que es el glecaprevir, va a inhibir las proteasas NS3-4A, ¿no? Que es el justo que también tiene, que de hecho también es lo que posee una hepatitis C, el virus de la hepatitis C, pero lo hace de otra manera. Y también en este caso el más famoso, último, que es el COVID-19, uno de los fármacos que se utilizó fue el remdesivir, que es un análogo del nucleótido que se incorpora en el ARN y va a bloquear justo lo que acabamos de mencionar, el RDRP del coronavirus. Justo por esto, pues se le dio el premio, en este caso, si no me equivoco, Nobel, debido a la generación de la vacuna, ¿no? Bien. El otro tipo de ARN vendría a ser los ARN de cadena negativa, ya también, ¿no? Entonces lo mismo, ya también en este proceso 3 es de manera distinta. Entonces aquí tenemos el virus de la influenza, rabia, sarampión. El genoma no sirve como ARN mensajero, más bien necesita ser convertido primero. Entonces el virus va a traer en su cápside ya también el ARN polimerasa dependiente de ARN, es decir, no tiene el ARN mensajero. Entonces, ¿qué necesita para poder tener RN mensajero? Pues RN polimerasa, ¿no? Entonces, por eso es que solamente va a tener este ARN polimerasa, pero no va a traer el ARN mensajero. Pero teniendo ya el ARN polimerasa, también el trabajo está sencillo para este virus. Entonces, nuevamente, los ribosomas pueden traducir gracias a este ARN polimerasa dependiente de ARN, que puede convertir de manera rápida a ARN negativo y de manera rápida también a ARN mensajero, ¿no? Ya teniendo el ARN mensajero, nuevamente en este caso ribosomas, lo ven y pues generan lo que vendrían a ser las proteínas virales, ¿no? Entonces, nuevamente, a partir de eso se van a sintetizar más copias de ARN como nuevos genomas para en este caso, para los viriones, ¿no? Ahora, posterior a en este caso, para los tipos de ARN de cadena negativa, también tenemos fármacos, por ejemplo, el favipiravir, que va a inhibir la ARN polimerasa dependiente de ARN y, sobre todo, hoy en día pues se utiliza para lo que vendría a ser la influenza, porque como ya hemos mencionado en un inicio, tiende a tener mucha resistencia. Otro de los virus en este caso que también están dentro de aquí es el virus que produce la ébola, y por eso también en algunos hospitales, bueno, en este caso en otras zonas geográficas, se utiliza también lo que es el favipiravir. También otro de los fármacos aquí que se utilizan va a ser la ribavirina, que altera el metabolismo de los nucleótidos de guanosina y también va a inhibir la síntesis de ARN viral, ¿no?
Ahora, con respecto al VIH, porque es también importante mencionar aquí, este retrovirus, que es el ejemplo del VIH, el ARN como tal viral va a ser retrotranscrito a ADN mediante la transcriptasa inversa viral. Entonces, justo por eso, pues el ADN viral se va a transportar al núcleo y se integra al genoma de la célula gracias a la integrasa viral. De esta manera se da lo que es un provirus, es decir, hay un genoma integrado que usa la maquinaria celular para transcribir ARN mensajero y producir proteínas virales, ¿no? Nuevamente aquí vamos a tener fármacos que va a ser la acidobudina, la lamivudina, que son análogos también de los nucleósidos que van a inhibir la transcripción inversa, ¿no? Obviamente, como mencionamos, todo esto tienes que saberlo antes porque si no, no vas a poder entender. Lo estamos diciendo de manera pues resumida, ¿no? Ya entendiendo o explicando entonces virus de ADN, virus de ARN, ya sean cadenas positivas o negativas, recién podemos hablar del cuarto paso, que es el ensamblaje. En este caso, pues el ensamblaje también es conocido como maduración. Aquí todas las piezas como tal, en este caso que se produjeron, ya sean genomas y proteínas virales, se van a organizar y se van a ensamblar, por eso se llama, ¿no? Y obviamente dentro de la célula para poder formar nuevos viriones completos, ¿no? Ahora, entonces, básicamente, pues estos viriones, viriones lo que hacen es armar de manera como si fueran legos sus propias proteínas y etcétera, ¿no? Ahora, algunos fármacos para este paso, para el cuarto paso, para que evitemos ese tipo de armar de legos de los virus, pues es justamente el ritonavir en el caso del VIH. Si se dan cuenta, entonces hasta ahora hemos mencionado varios fármacos que tienen que ver con el VIH, ya que cada uno hace o actúa en distintos pasos de lo que vendría a ser el ciclo viral, ¿ya? ¿No? Entonces ya sea en la penetración, ya sea en la fijación, ya sea en la replicación, que es lo más importante, y también el ensamblaje, ¿no? Entonces de esa manera, pues en el quinto lugar, luego de que esos viriones ya están presentes, se va a dar lo que es la liberación, ¿no? Entonces, una vez listo, pues estos virus tienen que salir de la célula, ¿no? Y lo hacen por lisis celular, es decir, rompen la pared celular, que en este caso es típico de los virus desnudos, ¿no? Los virus desnudos, los que no poseen esa membrana externa, ¿no? O también lo pueden hacer por gemación, que también es conocido esto como el budding, si no me equivoco, budding, ¿no? Este budding es también conocido por gemación y es la que básicamente van a tomar parte de la membrana, es decir, así como han entrado los virus en este caso que tienen una membrana acá, ¿no? Los virus entran y recién producen su membrana externa de la misma manera. Aquí ya también toman parte de la membrana como envoltura y en este caso pues de esa manera van a ser los virus con la envoltura, ¿no? Entonces, de esta manera también existen fármacos que pueden actuar justo en esta parte. Aquí están, por ejemplo, algunos fármacos con respecto a la influenza, que vendría a ser el oseltamivir, que van a bloquear la liberación de los viriones, ¿no? Es decir, los van a tener acá. Y luego, obviamente, las células se mueren debido en este caso, al sistema inmunológico. Listo, ¿se recuerdan que hemos mencionado hace un rato con respecto a los receptores que estaban, en este caso con respecto al ciclo de vida, ¿no? Existían receptores específicos en la membrana de la célula del huésped, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de estos. Bueno, solamente vamos a mencionarlo porque esto sí es de memorizarse, ¿no? Entonces, existen moléculas receptoras para los virus y aquí en la tabla podemos ver, por ejemplo, el de la gripe está lo que es el ácido siálico sobre las glucoproteínas, que incluso aquí se va a incluir lo que son la glucoforina A, ¿no? En el caso del VIH, que es lo que hemos mencionado hace rato, ¿no? La molécula CD4 en las células T, en los linfocitos T. En el Epstein-Barr, por ejemplo, los receptores C3D en las células B, en los linfocitos B, y de esa manera también, ¿no? Y por último, por ejemplo, los rinovirus, que en este caso la molécula receptora son las moléculas de adherencia intracelular. Algunos doctores también pueden preguntar esto con respecto a los fármacos antivirales, ¿no? Bien. Con respecto a lo que vendría, obviamente, antes de pasar a esto, es importante esto aprendernos porque el bloqueo de estos receptores, en este caso de incluso la unión de los virus receptor, puede inhibir la entrada viral y de hecho pues en el caso de lo que es el VIH, que es lo que estábamos mencionando, ¿no? En cada paso hay una manera de poder combatir lo que es el VIH, ¿no? Estaría lo que es el Maraviroc.
Y en el caso del VIH este tenía correceptores. ¿Se recuerdan que era el CSR5, ¿no? Entonces el Maraviric también ataca a sus correceptores. Por eso es muy importante. Bien, con respecto a los tipos de infección, de manera rápida podemos mencionar que existen 3 tipos de infección, ¿ya? En el caso de los virus, obviamente. Entonces, en primer lugar, la infección abortiva, es decir, el virus va a entrar, pero no puede como tal replicarse. Esto obviamente por debidos mecanismos, ya sean de la propia célula o ya sean obviamente del huésped o ya sea del mismo virus, ¿no? O también porque en este caso existan otros factores ambientales. El más común va a ser debido a la falta de maquinaria necesaria o porque incluso el sistema inmune pues lo va a frenar, es decir, chao virus, ¿no? Otro de los tipos de infección va a ser la infección lítica. Perdón, aquí está lírica, es lítica. Y esto como tal básicamente nos dice que el virus se replica en grandes cantidades y al salir pues va a romper las células, es decir, hace lisis, provocando en este caso pues la muerte de la célula, ¿no? En este caso vamos a tener el más famoso que vendría a ser el adenovirus. ¿Listo? Bien, luego de eso tenemos las infecciones persistentes. Estas infecciones persistentes no van a matar a la célula, pero van a mantenerse en ella de forma crónica. Es decir, por ejemplo, acá tenemos los virus que son como la hepatitis B, hepatitis C, también, o si no pueden estar de forma latente, ¿no? Por ejemplo, son virus también aquí que se les llaman virus dormidos en la célula y que pueden reactivarse debido a factores ambientales o cualquier otro tipo de factor, ¿no? Entonces aquí básicamente van a estar el herpes, sobre todo el herpes simple y la varicela zoster. Luego de eso tenemos el recurrente. Este recurrente es cuando el virus reaparece periódicamente con síntomas. Y finalmente el tipo de infección persistente transformadora. Es decir, el virus va a alterar la célula y puede inducir incluso cáncer, por ejemplo el VPH, ya que puede ocasionar un cáncer cervical y entre otros tipos de patologías con respecto o cánceres respecto al tipo de virus, ¿no? Bien, también es importante mencionar la cronología de la enfermedad viral ya entrando en la parte clínica. Entonces, lo primero es que va a haber una entrada del virus y va a haber un foco primario de infección. Entonces, el virus entra, obviamente va a penetrar por la vía de transmisión, que ya hemos mencionado hace ratito, ¿no? Estas vías de transmisión de acá. Cualquiera de las vías de transmisión. Va a comenzar a replicarse en el sitio inicial, por ejemplo, en el caso de la influencia, pues lo hace en las vías respiratorias superiores, ¿no? Hasta eso, el primer paso. Después de eso va a haber el periodo de incubación. El virus se replica, pero aún no existen síntomas, ¿ya? Y luego de eso, pues se da lo que vendría a ser la diseminación de la localización secundaria, que también a su vez también sucede a la par, ¿no? ¿Ya? Es decir, el virus pasa del foco primario, que en este caso sería, en el caso como mencionamos de la influenza en las vías respiratorias, a focos secundarios, por ejemplo sangre, y cuando ya hay en la sangre vamos a llamarlo viremia, ¿verdad? Y puede también pasar a la linfa o también por el sistema nervioso, ¿no? Por ejemplo, uno de los más famosos aquí es el ejemplo del virus de la rabia, que en este caso este virus va a entrar y va a viajar obviamente por los nervios para poder llegar específicamente al sistema, bueno, ya estaría dentro del sistema nervioso central, pero tiene otras, en este caso, focos de contagio, ¿no? Luego de eso se da lo que es la replicación en el tejido diana, ya que aquí básicamente el virus se va a multiplicar intensamente en el órgano específico, por ejemplo, en la hepatitis B, en los hepatocitos, ¿no? La influencia en el epitelio respiratorio y de esa manera. Ahora, posterior a esto se da lo que son las características clínicas de esta manera, de la misma manera, ¿no? Aparecen manifestaciones clínicas, por ejemplo, o la sintomatología, ¿no? Ictericia en hepatitis, exantema en sarampión y otros tipos de síntomas que podemos ver. Luego de esto, pues lo más importante, respuesta inmune. La respuesta inmune básicamente se va a dar en primer lugar por los interferones. Aquí vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a explicarlo de manera más detallada. Posterior a estas células, las natural killer, los linfocitos T, estos obviamente van a intentar controlar y bueno. Después de esto se da lo que es la liberación viral y contagio. El virus sale del huésped a través de las secreciones, ya sean respiratorias, fecales, genitales o también incluso por la sangre, ¿no? Y básicamente aquí va a ser el punto donde el paciente va a estar en más contagio, es decir, es muy contagioso. Y finalmente, la resolución o infección persistente, ya que puede haber resolución, es decir, el sistema inmune elimina el virus o puede también quedar en una infección
en una infección persistente, que es lo que estábamos mencionando a este lado, ¿no? Ya sea en un tipo de infección persistente crónica, latente o transformadora, como hemos visto antes. Bueno, dicho esto, vamos a hablar entonces ahora de la respuesta inmunitaria de manera obviamente resumida. Ok, como este video también es para recordar lo que vendría a ser la parte de virología, de manera rápida vamos a mencionar la respuesta inmunitaria, ¿ok? Entonces, cuando un virus entra al cuerpo no solo invade células, también va a activar toda una cascada de defensa del sistema inmune que ya lo hemos visto en inmunología o en virología o en microbiología, ¿no? El primer paso pues va a ser obviamente la liberación de los interferones, ya sea de tipo los de tipo 1 que son de tipo alfa y de tipo beta, si no me equivoco, ¿ya? Estos son proteínas básicamente producidas por células infectadas que funcionan como una alarma antiviral, ¿ok? Porque debido a esto se van a desencadenar otros tipos de, en este caso, respuestas inmunitarias. Lo que van a hacer estos interferones básicamente es bloquear la síntesis de proteínas virales en células vecinas y van a activar defensas innatas, ¿ok? Pero luego de esto, que se activa estos interferones, se da lo que es la activación de las células natural killer. No, estas van a detectar células infectadas que han perdido moléculas normales en su superficie, que aquí son conocidas como, si no me equivoco, la MHC, ¿no? La MHC 1, y esta como tal, al poder en este caso ver de que no existe este tipo de complejo mayor de histocompatibilidad, pues van a destruir liberando porforinas y también enzimas que van a hacer que la célula pues vaya o haga una apoptosis, ¿no? En tercer lugar vendrían a darse lo que son la activación de los macrófagos, ya que estos macrófagos fagocitan restos celulares y partículas virales, liberan citocinas, que son citocinas sobre todo proinflamatorias, y refuerzan la respuesta inmune. Bien, posterior a esto también se da lo que son la presentación de los antígenos, por lo que vendrían a ser el CPA. ¿Qué es el CPA? Son células presentadoras de antígeno, ¿no? Ya sea células dendríticas, macrófagos o linfocitos B, ¿no? En el caso, por ejemplo, imaginemos que acá tenemos este virus, ¿no? Este virus obviamente se va a llegar a fragmentar, a lo cual vamos a conocerlo como antígenos, ¿no? Y van a ser presentados en moléculas del MHC1 y también del MHC2 hacia los linfocitos T específicamente. Ahora, cuando estos linfocitos T reconocen esto, se va a dar la activación de estos linfocitos que son conocidos como los citotóxicos. Estos van a reconocer entonces células infectadas a través de este MHC1, ¿no? Entonces luego de esto pues van a liberar obviamente perforinas, granzimas que van a destruir células infectadas. Después de esto se va a dar la liberación de lo que vendrían a ser los CD4+, que son conocidos también como los helper, ¿no? Obviamente por eso ya lo podemos entender a qué se dedican, ya que van a reconocer ya también antígenos presentados, pero ya también por el MHC de tipo 2. Acá estos serán de tipo 1, el MHC de tipo 1, pero estos son de MHC2, ¿ya? Y luego de esto, obviamente, estos van a pasar a liberar citocinas que van a estimular tanto a los linfocitos B como a los CD8+. Finalmente, se va a dar lo que es la estimulación de los linfocitos B y van a producir los anticuerpos, que son muy importantes, porque estos anticuerpos lo que hacen básicamente es neutralizar virus, obviamente van a evitar que entren a otras células vecinas, pueden opsonizar, ya que es decir que van a facilitar la fagocitosis por macrófagos, y lo más importante es que van a activar el complemento, ¿no? El complemento, ¿listo? Y finalmente, pues lo más importante también, la memoria inmunológica, porque de esta manera ya sabemos que funcionan las vacunas. Entonces algunos linfocitos T y B van a quedar como células de memoria y van a garantizar una respuesta más rápida y eficaz en futuras exposiciones. Nuevamente, esto pues lo van a hacer lo que son las vacunas, ¿no? Bien. Posterior a esto, evidentemente lo que hacen los virus es defenderse, es decir, van a existir mecanismos de defensa, ¿ok? Existen 5 tipos de mecanismos, los más generales, en los cuales un virus va a tratar de subsistir, ¿no? A pesar de que no están vivos. Bien, entonces el primero va a ser la variación antigénica. Aquí básicamente van a cambiar sus proteínas de superficie, es decir, de antígenos, de manera que los anticuerpos previos ya no los reconozcan. Por ejemplo, la influencia con drift, que significa derivar antigénica, y el shift, que significa cambio mayor, ¿no?
Ahora, otro de los tipos de mecanismo es la latencia viral, es decir, el virus se esconde en el genoma de la célula sin expresarse. Por ejemplo, el herpes virus que queda latente en neuronas o el VIH que queda latente en células T. En tercer lugar, la inhibición de los interferones, ¿no? Algunos virus ya también van a producir proteínas que van a bloquear como tal la señal de los interferones y pues van a anular la alarma antiviral. Un ejemplo de estos es el adenovirus y el coronavirus, ¿ya? En cuarto lugar, la presentación de los antígenos. Van a bloquear esta presentación de antígenos, van a inhibir moléculas MHC1 en la célula, de modo que los linfocitos T, sobre todo los CD8+, ya no puedan reconocerlos. Aquí vamos a hablar, por ejemplo, del citomegalovirus. Y finalmente, de las proteínas virales antiapoptóticas, ¿no? En el caso, por ejemplo, en que algunos virus van a querer evitar que las células infectadas mueran prematuramente, asegurando su propia replicación. Por ejemplo, las proteínas del virus de Epstein-Barr que bloquean la apoptosis. Bien, dicho esto, ahora sí vamos a pasar antes de pasar a la clasificación ya de los antivirales, algunos factores que influyen en la infección, ¿no? Entonces, con esto, de manera rápida vamos a mencionarlo. Entonces, existen tipos o factores, que influyen en la infección. El primero de ellos, y de hecho también preguntan algunos doctores, ¿qué significa patogenicidad? ¿Qué significa virulencia? Y así, ¿no? Entonces, patogenicidad en primer lugar va a hacer referencia a la capacidad del virus de producir enfermedad en un huésped. Esto se va a medir de forma cualitativa y algunos virus van a infectar, pero apenas van a causar síntomas. Por ejemplo, esto va a ser tomado como una baja patogenicidad cuando no ocasionen síntomas o cuando ocasionen quizás síntomas que no sean tan visibles, ¿no? Mientras que otros ya también van a producir enfermedad grave, lo cual vamos a decir que es un virus que produce alta patogenicidad. Ahora, esto es muy relacionado con el ciclo de vida, en este caso debido a cómo, en primer lugar, a qué tipo de virus estamos hablando. Obviamente tiene que ver cómo el virus se replica respecto al ADN y ARN. Y en este caso, por ejemplo, uno de los virus que tiene alta patogenicidad vendría a ser el virus de la rabia, ya que pues obviamente va a infectar las neuronas y sobre todo de manera tan crónica que puede en algunos casos lamentablemente no poder llegar a hacer nada, ¿no? En el caso, por ejemplo, cuando ya hay una hidrofobia, los mecanismos para poder evitar esto son casi nulos. Bien, otro de los conceptos es la virulencia, otro factor. La virulencia básicamente es la gravedad o intensidad de la enfermedad, es decir, que obviamente que es causado por un virus, ¿no? Esta va a ser también una medida, esta ya también es una medida diferente. La anterior era una medida o una forma cualitativa, ¿verdad? Esta ya también es una forma cuantitativa, es decir, cuánto daño causa por unidad viral. Y para esto también tiene que ver mucho la relación con respecto al ciclo de vida obviamente del virus, ¿no? Ya que la replicación, si es muy eficiente o puede provocar lisis celular, va a tener, vamos a hablar con respecto a si es una alta virulencia o si es una baja virulencia. Por ejemplo, el virus de la influencia A destruye el epitelio respiratorio y como tal va a presentar síntomas graves, ¿no? Es decir, todos estos síntomas, pues básicamente nos hablan de la virulencia, de cuánto daño causa por unidad viral. En tercer lugar tenemos lo que vendría a ser la vía de entrada. Básicamente aquí se nos menciona la ruta por la que el virus entra al cuerpo y cómo tal va a influir el éxito, el éxito obviamente si de la infección o si en este caso no hay ningún éxito de la infección, ¿no? También otro de los tipos de factores vendría a ser la susceptibilidad del huésped, ya que esto básicamente hace referencia a qué tan propenso está un individuo a ser infectado. Va a depender en este caso de tres tipos de condiciones. En primer lugar, del estado inmunológico, es decir, si el paciente tiene una inmunidad previa, edad, enfermedades, si hay presencia de receptores celulares adecuados, en este caso es conocido como el tropismo viral, y si existen condiciones genéticas o nutricionales, ¿no? Finalmente, la dosis del infectante, que es conocido también como el inoculum. Entonces básicamente aquí nos hablan de la cantidad de partículas virales necesarias para iniciar la infección. Ok, dicho esto, ahora sí vamos a hablar, para terminar, de la clasificación de lo que vendría a ser los antivirales y también obviamente tiene que ver mucho con respecto al ciclo de vida del virus. Entonces, volvamos a hablar entonces de lo que vendría a ser un poquito de lo que es la
el ciclo de vida de un virus con respecto ya también a la clasificación de los antivirales. Entonces existen dos maneras de poder clasificar los antivirales. El primero de ellos es hablar según el tipo de virus que atacan. Es decir, por ejemplo, van a existir antivirales que son no retrovirales, que son aquellos que actúan sobre virus que no usan transcriptasa inversa, es decir, que son virus que no necesitan convertir su ARN mensajero a ADN, ¿no? Obviamente para replicarse, a diferencia de los retrovirus que sí lo hacen. Entonces, aquí van a incluir obviamente fármacos que bloquean distintos pasos del ciclo viral, ya sea replicación, síntesis de proteínas, ensamblaje o la liberación del virus que ya hemos visto, ¿no? Ahora, también es importante mencionar, bueno, ya de manera también general vamos a mencionar cuáles son esos tipos de retrovirales. Estos ya también actúan sobre ya también los ARNs como material genético, pero para poder replicarse necesitan ya también la enzima viral llamada transcriptasa inversa, que es lo que hemos mencionado. Esta transcriptasa inversa va a convertir el ARN en ADN, permitiendo que el ADN viral se integre al genoma de la célula huésped y pues se produzcan nuevos virus, ¿no? Entonces, los retrovirales bloquean distintos pasos del proceso de la transcriptasa inversa, la integrasa, la proteasa y la entrada del virus, ¿no? Dicho esto, pues mencionemos ahora sí de manera un poquito más detallada con respecto a los no retrovirales, ¿ok? Ahora, la segunda forma de poder clasificar, que en este caso vendría a ser esta es de manera más clínica, es decir, vamos a hablar de una clasificación con respecto, por ejemplo, a infecciones por el herpes simple o por también el tema de la varicela zoster virus y entre otros tipos, ¿no? Esta más bien es una manera de poder conocer de manera clínica qué fármacos yo puedo utilizar, por ejemplo, para infecciones crónicas, por hepatitis B y etcétera, ¿no? Entonces, ahora nos vamos a enfocar más que todo, sobre todo en este caso, en esta clasificación. Entonces, vamos a hablar un poquito más de los no retrovirales. Estos fármacos no retrovirales van a actuar sobre, como hemos mencionado, sobre virus, ADN o ARN que no requieren transcriptasa inversa y que se dividen según el paso del ciclo viral que van a bloquear. El primero, inhibidores de la síntesis de proteínas virales. La síntesis de proteínas virales significa básicamente que existe una producción de proteínas que el virus va a necesitar para formar nuevos virus usando la maquinaria de la célula huésped. Entonces, estos fármacos van a evitar que la célula fabrique estas proteínas. En este caso, en el ciclo viral, nos estaríamos posicionando en el tercer paso, ¿no? Que vendría a ser la síntesis de las macromoléculas. Por ejemplo, existen algunos fármacos que van a hacer que obviamente eviten la replicación y también eviten la expresión génica, ¿ok? En segundo lugar, vamos a tener los inhibidores de la síntesis de RNA mensajero, que básicamente es el ARN mensajero viral, ¿no? Es la copia básicamente del genoma que va a servir como un manual de instrucciones para poder producir proteínas. Obviamente a partir de los ribosomas de la propia célula del huésped. Entonces, estos fármacos ya también van a bloquear la replicación del genoma o la producción del ARN mensajero. Aquí uno de los ejemplos ya también en fármacos sería la ribavirina, que obviamente también va a interferir con la replicación del genoma, nuevamente en el tercer paso. Ahora, luego de eso tenemos los inhibidores del ADN polimerasa, que ya también van a ser aquellos que van a, en este caso se les llama también liberación del genoma viral. Se va a referir a básicamente la salida de estos nuevos virus de la célula, en este caso para poder infectar otras células, ¿no? Con esto ya podemos saber en qué parte del ciclo viral se encuentra. Uno de los ejemplos farmacológicos sería el oseltamivir, que inhibe la neuronaminadasa de la influencia, ¿no? Dicho esto, podemos hablar básicamente del cuarto paso, que vendría a ser el ensamblaje, y también de la liberación como tal, el cuarto y el quinto paso, que vendrían a ser parte del ciclo viral, ¿no? Bien. Posterior a esto también hablamos, en este caso, bueno, estos dos juntos estos dos vendrían a estar acá abajo, ¿no? En el cuarto y quinto paso. Después de eso pasamos a los retrovirales. Ya también los retrovirales actúan sobre, en este caso, virus que tienen ARN como el genoma y necesitan la enzima transcriptasa inversa para replicarse, ¿no? Ya sabemos qué significa esto. Entonces, esta enzima transcriptasa inversa va a ser esta enzima que convierte el ARN en ADN. Normalmente en las células ADN, como tal, van a convertir el ARN y posterior a esto las proteínas, ¿no? Entonces, con respecto a esto van a existir tipos también de retrovirales. Inhibidores de la transcriptasa inversa de los nucleósidos, que son conocidos
conocidos como los ITRAN. Estos simulan nucleótidos normales y se incorporan al ADN viral deteniendo la replicación, es decir, los engañan básicamente. Aquí algunos ejemplos farmacológicos tenemos la acidobudina, la lamivudina. Y como tal, en este caso, en el ciclo o los pasos del ciclo que atacan vendría a ser la replicación temprana, que vendría a ser el tercer paso nuevamente, ¿no? En segundo lugar, los inhibidores de la transcripción inversa no nucleósidos, que son conocidos como los ITRNN, también otros lo conocen como los NRTI, y se van a unir directamente a la enzima y como tal van a bloquear evitando que se forme ADN viral. Aquí uno de los fármacos vendría a ser el efavirenz y como tal nuevamente en el tercer paso vendrían a atacar este tipo de fármacos, ¿no? En tercer lugar, los inhibidores de proteasas. Obviamente, como su nombre lo dice, van a bloquear las proteasas virales que básicamente corta poliproteínas en proteínas funcionales necesarias para ensamblar el virus, ¿no? Aquí, por ejemplo, los fármacos vendrían a ser ritonavir, lopinavir, obviamente con respecto a qué tipo de virus de que estemos hablando, ¿no? Nuevamente, aquí, bueno, ya también debido en este caso al tipo de función en este caso vendríamos a hablar lo que sería el ensamblaje y también bueno en este caso el ensamblaje y la maduración no tanto la liberación, el ensamblaje debido a que va a formar proteínas. En cuarto paso el cuarto tipo de retroviral sería los inhibidores de la integrasa. Aquí ya también hablamos aquellos que evitan que el ADN viral se integre al genoma de la célula del huésped. Aquí incluso hay un tipo de su paso que vendría a ser la integración, que es nuevamente cuando el ADN viral se debe integrar al genoma de la célula huésped. Este paso estaría más o menos entre el 2 y el 3, ¿no? Entonces vamos a poner un 2,5, ¿ya? En un 2,5. Más o menos en este paso es lo que haría, por ejemplo, el raltegravir, que es uno de los fármacos que hace que justamente no se integre el genoma el ADN del virus en la célula del huésped, ¿no? Y para finalizar, los inhibidores de la entrada a fusión. Estos ya también van a bloquear la unión de los virus a la membrana celular o a la función de la membrana. Uno de los más famosos sería el maraviroc, que ya lo hemos mencionado hace rato, y también la enfuvirtida, ¿no? Estos van a actuar sobre todo en la fijación y en la penetración como tal, es decir, en el primer paso y en el segundo paso, ¿no? Ok, dicho esto, pues ya mencionamos el otro tipo de clasificación. Entonces con esto hemos terminado. Si te ha gustado este capítulo, pues dale like y suscríbete y nos vemos en otros tipos de videos donde vamos a seguir hablando de fármacos.